El día de hoy tenemos el taller Enlunadas. Conversemos sobre el ciclo menstrual, el cual está a cargo de nuestra compañera Juliana Andrea García Guzmán. Hola Juli, bienvenida. Hola, ¿me escuchan bien? Súper. Igual por ahí en el chat nos confirman también para que estemos todos claros. Bueno, yo soy Juliana García. Muchas gracias por confirmar en el chat. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Juliana García. Yo soy estudiante de antropología, soy auxiliar de UDI y pues en el día de hoy vamos a estar conversando, como ya vieron ustedes en la descripción del taller, sobre el ciclo menstrual. Todo lo que va a pasar en este taller surge de un aprendizaje autónomo, ¿cierto? Es la exploración que yo he podido hacer desde la información que me llega, los recursos a los que he podido acceder, pero todo es desde mi experiencia, entonces por eso me parece muy valioso que estemos tantas personas acá y podamos compartir nuestras experiencias y cómo nos hemos sentido al respecto y si en algún momento alguna o alguno de ustedes quiere contarnos algo, hacer alguna intervención, pues todo el tiempo vamos a estar conversando para que se sientan como en la libertad de hacerlo. Este taller surge como de una pregunta que yo me he hecho hace mucho tiempo y es sobre el ciclo menstrual, porque siento que siempre lo hemos hablado como desde la distancia o solamente como los días del sangrado o como algo que le pasa a las mujeres, pero que en realidad no hacemos muy consciente cuál es el proceso que pasa por el cuerpo, qué está sucediendo con nuestras hormonas, con nuestros órganos, para que todo eso esté sucediendo. Entonces, pues a mí eso me parecía como una pregunta tan grande que no podía resolver porque encontraba demasiada información que tenía diferentes cosas y pues ahí surgió como la idea de realizar este taller para tener un poquito como de claridad sobre qué sucede en nuestro cuerpo durante ese ciclo menstrual. Entonces vamos a empezar con una actividad para saber que cada persona que ha explorado, que conoce, que sabe sobre el ciclo menstrual. Entonces, si tienen un dispositivo con cámara a la mano, pueden escanear este QR y los va a dirigir a un Padlet, o si no, Julián les enviará un link por el chat que los va a llevar al Padlet, que ya les voy a mostrar cuál es. Cuando le den clic a ese link, van a aparecer esta interfaz, ¿cierto? Que tiene estas preguntas. Son preguntas guías que son qué conoces del ciclo menstrual, cuáles son las fases, qué hormonas se producen durante el ciclo, cuál es la duración. Si conocen la respuesta a alguna de esas preguntas, pues lo pueden responder ahí, pero si no saben nada de esas preguntas o quieren poner otra cosa, también están en total libertad de poner lo que quieran. Para poner en el Padlet, miren que en la parte inferior derecha hay como un más. En ese más le dan clic, aparece un lapicito así y les va a aparecer como una tablita y pueden escribir, no sé, cierto, menstruación. Le pueden poner el color que quieran incluso, de aquí le pueden cambiar el color, pongámoslo verde, y le damos publicar y ya le va a dar publicar y lo ubican en el tablero donde lo quieran ubicar. Si no logran acceder al Padlet o es muy complicado llegar a él, también nos pueden poner sus respuestas por el chat y ahí las estaremos poniendo también para que discutamos. Entonces, pues para esto vamos a tener un espacito de unos 4 minuticos para que puedan poner lo que quieran poner. La idea es no buscar en Google ni buscar en otros lugares, sino que sea desde la experiencia propia, porque es como un sondeo de lo que conocemos para que empecemos ya con la información como tal. Entonces vamos a esperar unos minuticos a que respondan. Mientras van terminando de poner, si quieren vamos a ir leyendo las respuestas que están apareciendo en el Padlet. Entonces la primera es que se desprende la piel del endometrio y eso produce el sangrado. Otra es cólicos, dolor, malestar. Otra es la menstruación, que es la que pusimos ahora. Otra persona pone, mi ciclo menstrual dura aproximadamente 5 días y mis cólicos empeoraron después del parto. Algunas mujeres manifiestan que después del parto disminuyen, lo cual no fue mi caso. Otra persona nos responde que es un ciclo que se presenta más o menos cada 28 días y dura entre 3 y 5 días. Otra persona responde la menstruación, ovulación, fase lútea, etapa folicular, se producen estrógenos y prostaglandina y normalmente el ciclo dura de 21 a 35 días.
otra persona nos dice que estrógenos y progesterona, otra persona nos dice varía dependiendo de cada organismo, pero normalmente dura 28 días el ciclo. Otra persona nos dice etapa natural de la mujer. Alguien más nos dice, es un proceso hormonal que nos ayuda a renovar permanentemente nuestro endometrio. La primera menstruación se llama menarquia y cuando nuestro proceso hormonal va avanzando con la edad, va llegando la menopausia. Voy a ver si en el chat tenemos más respuestas. No, bueno, son los que aparecen aquí. Bueno. Como les dije al principio, no hay respuestas incorrectas, ¿cierto? Todo eso que nos ponen aquí son la experiencia de cada persona, cómo nos hemos sentido, lo que hemos conocido, pero como podemos ver, hay muchas formas de entender ese ciclo menstrual. Cada persona también desde lo que conoce lo entiende de diferente forma. Voy a esperar un momentito que hay alguien más poniendo otra tarjetita en el Padlet y ya continuamos con la exposición. Pero bueno, entonces vamos viendo, mira que aquí aparecen hormonas, aparece cuánto es la duración del ciclo, aparece cómo se da la menstruación, nos aparecen casos personales, ya una respuesta que va más hacia las fases del ciclo, cuándo es la primera menstruación y cuándo va llegando la última. Entonces conocemos muchas cosas, ¿cierto? No es algo totalmente ajeno. Durante toda nuestra vida, nuestro cuerpo pasa por un montón de ciclos y un montón de procesos que aseguran como nuestra supervivencia, ¿cierto? Que aseguran que nos podamos desarrollar en el entorno en el que vivimos de la mejor manera posible. Nuestro cuerpo responde a muchísimas necesidades, ¿cierto? Está la necesidad de alimentarnos, la necesidad de dormir, la necesidad de movernos, de respirar, y otra de esas necesidades es la necesidad de reproducirse, que aunque menos mal hoy en día podemos tener voz e incidencia sobre esa decisión de reproducirnos o no, nuestro cuerpo dispone todas las cosas necesarias, tanto los órganos como las hormonas, para que ese cuerpo se pueda reproducir. Entonces, una de las funciones o una de las razones específicas del ciclo menstrual es la posibilidad de la reproducción. Pero no solo eso, en el ciclo menstrual también se liberan toxinas, también hay un montón de ciclos hormonales que tienen que ver con muchas otras cosas en el cuerpo más allá de la reproducción. Pero entonces, durante este ciclo, lo principal es que se disponen hormonas y órganos para que se pueda dar ese proceso, así elijamos que no se dé. Entonces, como les contaba ahora, cuando uno empieza a buscar, uno encuentra un montón de información y un montón de formas de clasificar como esos ciclos menstruales. No es que ninguna esté equivocada o que una sea una información mala y otra buena, sino que muchas veces se refieren a cosas distintas. Porque durante el ciclo menstrual se dan a la par varios ciclos, o sea, el ciclo menstrual, el ciclo uterino y el ciclo ovárico, que son más o menos casi la misma cosa, pero son diferentes formas de dividir ese proceso para entenderlo de diferentes formas. Entonces, el ciclo menstrual se divide en la fase preovulatoria y la fase posovulatoria. El ciclo uterino se divide en la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Y el ciclo ovárico se divide en la fase folicular y la fase lútea. Como les decía ahora, son cosas que pasan al mismo tiempo. El periodo del ciclo menstrual no es solo cuando nos viene el periodo o los días de sangrado, es una cosa que está pasando durante todo el tiempo en el cuerpo, desde que tenemos aproximadamente 14 años, que es la menarquia, como nos lo dijeron ahora, que es la primera menstruación, hasta más o menos los 45, 50 años, que se empieza a dar la menopausia y entonces ya no tenemos más el ciclo menstrual, ¿cierto? No es una edad fija, no es que a los 14 años todas las mujeres empecemos a menstruar y si pasó antes esté mal o si pasó después esté mal, porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo tiene unos ciclos totalmente distintos. Es un aproximado más o menos de los 14 a los 45, 50 años se da este ciclo. Pero entonces, por ejemplo, todos estos que están en morado, tanto la fase preovulatoria como la fase menstrual y proliferativa y la fase folicular, se dan al mismo tiempo, mientras que la fase posovulatoria, la fase secretora y la fase lútea se dan también al mismo tiempo. Son cosas que suceden a la par, sino que son diferentes maneras de denominarlas.
Entonces, vamos a empezar con la primera fase, que es la fase folicular. Esta fase folicular va a ser el primer día después del sangrado, o sea, cuando ya dejamos de sangrar, ahí empezamos a contar que sería el primer día de la fase folicular. Lo que sucede con la fase folicular es que en la parte baja del cráneo tenemos una glándula que se llama la hipófisis. Esa hipófisis empieza a liberar una hormona que se llama folículo estimulante o también conocida como FSH. Lo que hace esa hormona es que va a los ovarios y empieza a estimular unos folículos que tenemos. Tenemos aproximadamente de 15 a 20 folículos y esa hormona empieza a estimularlos, pero solo uno se logra estimular por completo, que se llama el folículo dominante, del que más tarde va a salir el ovocito. Entonces, este empieza a madurar el folículo y ese folículo madurado empieza a liberar estrógenos. Entonces, al liberar esos estrógenos, ya van y le dicen a la hipófisis, no, esos estrógenos le dicen, no, ya no produzcan más FSH porque ya nos estamos desarrollando, ya no es necesario que produzca más. Entonces, estos estrógenos, ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que hacen esos estrógenos en el cuerpo. Pero entonces, como en términos prácticos, lo que sucede durante esta fase del ciclo menstrual es que la energía va en crecimiento. Cuando estamos en la fase menstrual, es decir, los días de sangrado, es donde está la energía más baja, o sea, donde tenemos menos ánimos, estamos más cansadas, pero entonces en esta fase folicular la energía empieza a crecer un poquito. Entonces, en esta fase se recomienda hacer ejercicios de estiramiento, empezar a mover el cuerpo para empezar a activar toda esa energía que estamos teniendo. También, como en términos de elaboración de proyectos y todo eso, esta es la fase ideal para hacer, por ejemplo, las conclusiones de un proyecto, porque tenemos una energía más centrada, no estamos así en el top de la energía de nuestro ciclo como para que todo nos parezca fabuloso, pero tampoco estamos en el momento más bajo de energía del ciclo donde todo nos parece fatal. Entonces este sería el momento ideal como para elaborar las conclusiones de un proyecto. Insisto, y es importante insistir, esto no es un absoluto, es desde la mayoría o lo que normalmente se da, pero cada cuerpo y cada ciclo es distinto. Pero entonces, esto sucede en la fase folicular. Lo que vemos aquí es lo que está en el centro, que vemos esto aquí rojito, es el endometrio. Más adelante vamos a tener esto claro porque es muy importante. Entonces, en la fase proliferativa, ¿se acuerdan que antes les conté que habían estrógenos produciéndose por acción del folículo? Lo que hacen esos estrógenos es que empiezan a hacer que el endometrio se empiece a engrosar, es decir, que se empiece a ensanchar un poquito. Entonces, este folículo ya se está inflamando tanto que libera el ovocito. El ovocito es esto que vemos aquí como amarillito que va saliendo y sería pues como la glándula sexual. Pero entonces aquí ya se hincha tanto que libera el ovocito y este ovocito va a pasar por las trompas de falopio y en el caso de que haya una célula sexual masculina en un espermatozoide que la pueda fecundar, pues ahí sería donde se daría la fecundación, ¿cierto? Eso sí se da la reproducción, pero como vamos a seguir con el ciclo menstrual, vamos a asumir que no se va a dar la fecundación. Entonces, ese ovocito pasa por las trompas de falopio y llega hasta el útero. En la fase proliferativa, que como lo vimos en el ciclo anterior, les voy a mostrar aquí, se da con la posovulatoria, se da con la preovulatoria menstrual y folicular. En la fase proliferativa sería la ovulación, este punto donde sale el ovocito. La ovulación es el pico de energía del ciclo menstrual. Si tenemos que hacer algo que exija demasiada energía, que nos exija demasiado esfuerzo del cuerpo y tenemos la posibilidad de cuadrarlo con nuestro ciclo menstrual, la mejor etapa para hacer esto sería el día de la ovulación, que es más o menos el día 14. Acuérdense que empezamos a contar desde el día 1 después del sangrado. Entonces, el día 14 aproximadamente va a ser el día donde vamos a estar con la mejor energía posible, vamos a tener mucha fuerza para hacer cosas. Si realizamos ejercicio, es ideal en esta época hacer ejercicios HIIT o que se refiere como de alta intensidad, que nos requieran mucho esfuerzo, que nos requieran mucha interacción. Este es el momento incluso donde sexualmente nos sentimos más activas, más atractivas, con la libido más alta. Entonces, ese es el punto ideal de la menstruación, que es como la ovulación, donde nos sentimos con la energía más alta.
Luego pasamos a la fase lútea. En la fase lútea, como no hubo fecundación, eso que quedó en el ovario, que es como lo que queda del folículo, o sea, todo esto que vemos aquí, empieza como a llenarse de sangre. Entonces, eso se empieza a llenar de sangre y se llama cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo empieza a secretar estrógenos y progesterona, que son 2 hormonas. Durante esta etapa se sube y esos estrógenos y esa progesterona van a hacer que el endometrio se engrose aún más. Entonces empieza a engrosar muchísimo más. Y empieza a subir la temperatura del cuerpo. Es normal que durante esta etapa sintamos un aumento de más o menos de 1 a medio grado centígrado, que sintamos más calor, que nos sintamos como un poquito más cansadas que en la ovulación, porque en esta fase la energía va de más a menos. Estuvimos en la ovulación, que es la etapa como del máximo pico, y como ya vamos para la menstruación, entonces la energía empieza a bajar un poquito, ya no es tan alta, sino que empieza a calmarse un poquito. Durante esta época es recomendable entonces que ya no estemos en el pico del ejercicio, sino que empecemos a bajarle un poquito, a darle un poquito más suave al cuerpo, como para darle las condiciones para que pueda hacer lo que está pasando en el cuerpo, que es la liberación de ese montón de hormonas que están pasando. En un proyecto, por ejemplo, esa sería la fase ideal para hacer el análisis de los datos, porque estamos más centradas, tenemos como una capacidad analítica mayor, es la fase ideal como para contrastar cosas, para hacer comparaciones. Entonces, por eso el análisis de datos sería lo ideal hacerlo en esta etapa. Yo sé que es muy difícil cuadrar nuestra vida cotidiana, nuestro ciclo menstrual, porque pues el mundo no está organizado de esa manera y es difícil que tengamos la oportunidad de decir, es que yo voy a hacer el análisis en tal día porque va con mi ciclo menstrual. Pero muchas veces sí podemos procurarle las mejores condiciones posibles al cuerpo para que pueda tener su desarrollo en las mejores condiciones, ¿cierto? Entonces, esa es la idea como de este taller, que logremos tener como tipsitos para poder hacernos más ameno el proceso. Entonces, aquí lo ideal es empezar a comer más saludable. Si normalmente comemos saludable, pues súper bien, pero si normalmente no comemos tan bien, es mejor que en esta época empecemos a comer más verduras, menos grasa, menos comida chatarra, menos dulce, evitar un poquito la cafeína, porque eso hace que al estar hinchado nuestro cuerpo se le dificulte un poquito más este proceso que está pasando. Entonces, por eso es mejor empezar como a cuidar mejor la alimentación, porque vamos para la etapa que la mayoría conocemos como el ciclo menstrual, que es la menstruación. La menstruación son esos días de sangrado, lo que normalmente sí conocemos general, que es un sangrado que se le da a las mujeres de un aproximado de 5 a 7 días, donde nos encontramos un poquito alteradas. Entonces, en la fase anterior, esto que conocemos como fase lútea también es lo que conocemos como el síndrome premenstrual. Entonces, es normal que si se nos está bajando la energía, pues tengamos menos ganas de lidiar con problemas o de concentrarnos en las actitudes de los demás, porque estamos en un periodo de baja energía. No es que por arte de magia nos dé mal genio, sino que también hay un montón de hormonas en juego, hay un montón de cosas que están subiendo y bajando, y pues eso nos va a hacer más sensibles, al igual que a una persona que esté súper enferma, también le va a dar más duro enfrentar situaciones que la molesten, ¿cierto? Es porque el cuerpo se está esforzando demasiado. Pero también hay condiciones emocionales que dependen pues también de cada persona, porque cada ciclo tiene un montón de alteraciones diferentes. Pero entonces en esta fase, que es la menstruación, como ya no hubo una fecundación, ya no hay tanta progesterona, entonces el endometrio empieza a descamarse y eso es el sangrado que producimos, la descamación de ese endometrio que se había engrosado un montón, que se había hinchado y como no hubo fecundación, entonces empieza a volverse a su tamaño y se empieza a descamar y ese es el sangrado que producimos. El sangrado de una mujer, el aproximado está entre 10 y 80 mililitros por ciclo, que sea el sangrado que tenemos y que dure de 2 a 7 días. No es que
si dure, como les dije al principio, cada ciclo es diferente, pero entonces si una persona presenta un sangrado de más de 7 días o si presenta alteraciones del ciclo donde pase 2, 3 meses sin que le venga, lo mejor es consultar con un médico, con una médica. ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones en el útero, en nuestro sistema ovárico, que pueden tener incidencia en eso y que entre más rápido se detecten, pues más fácil va a ser su tratamiento. Y aunque es difícil, pues en el sistema de salud acceder a un adecuado tratamiento para esos síntomas y esos problemas, porque muchas veces simplemente nos despachan con tómense una pastilla para los cólicos, pues lo mejor es consultar y poder tener de saber qué pasa en nuestro cuerpo, qué es lo que tenemos, para entender qué sucede en ese tiempo, por qué nos pasa de esa manera, por qué nos duele tanto. Entonces, ¿alguien va a contarnos algo? Ah, bueno, escuché como si se abriera un micrófono. Pero bueno, entonces, como les contaba, es mejor, así no tengan variaciones y tienen la posibilidad de consultar con un ginecólogo, una ginecóloga, también súper chévere, para que podamos conocer también cómo funciona cada organismo. Pero entonces, en términos prácticos, lo que pasa en la menstruación, la progesterona tiene propiedades antiinflamatorias. Y entonces, como ya no estamos produciendo tanta progesterona, por eso se producen tantos cólicos. Como los cólicos se producen por una inflamación durante este periodo, es bueno que apliquemos bolsitas de calor al cuerpo, no solo en la parte baja del abdomen, sino que a muchas, por ejemplo, a mí me dan unos dolores impresionantes en la parte baja de la espalda, entonces también ahí puedo aplicar calor, procuro no andar descalza, no tomar muchas cosas frías durante esos días, porque le estoy procurando al cuerpo tener una temperatura un poquito más calientita para hacérselo más fácil. También, igual que en la fase anterior, procurar una buena alimentación alta en verduras que tengan hierro, por ejemplo la espinaca, que nos faciliten como ese proceso, porque estamos pues también perdiendo sangre, que nos procuren unas buenas condiciones, y podemos tomar té de manzanilla, de caléndula. La manzanilla y la caléndula son como las plantas femeninas, son las plantas ideales para el ciclo menstrual, porque son plantas calientitas antiinflamatorias. Entonces, si podemos hacer un tecito en leche o en agüita, si somos intolerantes a la lactosa, eso nos va a ayudar mucho al cuerpo y pues procurarle tranquilidad, hacer espacios de meditación, hacer espacios de conexión con el cuerpo, que nos permitan pues también como darle paz y darle calorcito a ese cuerpo que se está esforzando tanto por procurarnos bienestar. Cuéntanos, Eliezer. Pues va a ser una pregunta, pues no sé, es que yo esto no sé nada, entonces como pues mi papá me decía que, pues no se va a reír, que hasta donde es cierto que supuestamente para poder, pues no se sabe 15 días antes o 15 días después del ciclo, algo así. Para saber que no te escuché, perdón. Sí, o sea, para evitar así como embarazos, como para ir a la fija, es como 15 minutos, 15 días antes o 15 días después del periodo, algo así, no sé. Ah, bueno. La ovulación se da más o menos en el día 14, o sea, después de que se nos fue del 1, en el día 14 se da la ovulación y sería pues como el día ideal para quedar en embarazo, que es la ovulación. Pero el problema es que eso no es tan preciso. No a todas las mujeres tenemos un ciclo perfecto de 28 días para que sean el día 14. Los ciclos fluctúan un montón a veces. No, Entonces, para evitar embarazos. bueno, para evitar sería en ese día 14 no tener relaciones porque es como el día de la ovulación. Pero como te digo, es muy incierto y pues lo mejor es recurrir a un método anticonceptivo, ¿cierto? Ya sean las pastillas o la inyección o un condón o la operación, pues tanto del hombre como de la mujer, porque todo eso es súper incierto, no hay un método así natural que nos asegure por completo que no va a haber un embarazo, no hay. Pero ahorita les voy a mostrar una aplicación donde podemos tener más o menos el seguimiento de qué punto va nuestro ciclo, ¿cierto? Y aquí llegamos a la herramienta. Hay una aplicación que se llama Clue,
que me imagino que algunas de ustedes lo conocen, o si no lo conocen, pues aquí se lo presento. Y lo que hace esa aplicación es que nos permite llevar un seguimiento tanto de los síntomas, como de la duración de nuestro ciclo, como la fluctuación y los dolores, por ejemplo. Incluso podemos registrar si tenemos dolores de estómago, si tenemos relaciones sexuales, si tenemos mal humor, si tenemos dolor de cabeza, ¿cierto? Es una herramienta que nos permite un montón de cosas para hacer ese seguimiento. Entonces, por ejemplo, con la pregunta que nos hacía Eliezer, este es el día, esta parte que vemos en rojito es el día del sangrado, ¿cierto? Este puntico azul que vemos aquí abajo es el día de la ovulación. Entonces, cuando tenemos esa aplicación, eso vemos que este día decimos, no, es que estoy en mi día de ovulación. Aproximadamente sería ese día, ¿cierto? Entonces ese día sería no tenga relaciones sexuales porque está en la ovulación, pero como les digo, no es nada seguro, no es un método anticonceptivo, pero es más o menos para saber cuándo ovulamos. Entonces esta aplicación nos permite llevar el registro de los días, de cuántos días sangramos, de cuánto varía nuestro ciclo, pues si fluctúa, por ejemplo, el ciclo normal es de 28 días y si aquí hay una variación de 3 días, quiere decir que puedo tener un ciclo de entre 31 días o 25 días. Hay una fluctuación más o menos de 3 días, el ciclo dura 29 días, nos da la ventana fértil, que también de la mano pues de la pregunta de Eliezer, estos días serían pues como los días más fértiles del cuerpo. Si queremos quedar en embarazo, pues serían los días. La aplicación también tiene esa opción de elegir si estamos en modo embarazo o en modo de registro. Entonces, si ponemos modo embarazo, la aplicación nos va a decir, ese es el mejor momento para que tenga relaciones, este es el momento para quedar en embarazo. Si no queremos, pues no nos va a decir eso porque no es lo que queremos, pero nos va a dar como la posibilidad de tener esa ventana. Mientras se van animando como a realizar sus preguntas o comentarios, yo me quiero meter un poquito por acá, Juli, porque yo creo que también con el tema de la menstruación se ha generado alrededor como una especie de mitos, ¿cierto? Por ejemplo, tú ya mencionaste sobre el tema de hacer ejercicio. No quiere decir que cuando las mujeres tienen este ciclo menstrual les impide hacer actividad física, ¿cierto? Entonces creo que antes ayuda como a disminuir el dolor, ¿cierto? Otro de los mitos que he escuchado por ahí que con el tiempo me he dado cuenta que son mitos es el tema de que el bañarse con agua fría disminuye los dolores. Yo creo que eso antes aumenta y he mirado que es pues como un mito. Y el otro es que pues más que un mito es como también en la cultura que por ejemplo muy interesante y muy chévere que ahorita pues conversaba o hacía la pregunta Eliezer, que este tema no es solamente estrictamente para las mujeres, sino que también abarca a nosotros como los hombres para conocer y ser empáticos con nuestras amigas, hermanas, pareja, porque sabemos que entonces esto produce todo este tipo de elementos como es el dolor. Entonces yo creo que es muy interesante y muy chévere que también acá podamos nosotros conocer sobre el tema. Sí, gracias Juli. Bueno, de lo primero, lo de los mitos, durante el ciclo menstrual no es que nos impida, ¿cierto? Tú puedes hacer durante el ciclo lo que quieras y lo que tu cuerpo te permita y lo que te sientas cómoda con tu cuerpo. Lo que sucede con el ejercicio es que como es una época de tan bajita energía, cuesta un poquito más, es un esfuerzo más para el cuerpo, entonces por eso durante este ciclo podemos hacer ejercicios, pero por ejemplo ejercicios de estiramientos, hacer yoga, hacer cosas que requieran menos esfuerzo para el cuerpo, como para asegurarle que esté lo más descansado posible, ¿cierto? No sumarle más pesos de cansancio, pero si una persona se siente cómoda y siente que eso le ayuda a reducir los dolores menstruales, pues súper bien, cada cuerpo es distinto y cada cuerpo responde diferente. Lo de bañarse con agua fría, pues yo creería que no, porque el frío antes da más cólicos, el frío es súper pesado para el cuerpo en esos días, antes se recomiendan baños calientes, incluso las mujeres, en la tradición de las mujeres afro, días antes del periodo menstrual se hacen unas cosas que se llaman vaporizaciones vaginales. Lo que son esas vaporizaciones vaginales es que se pone en un baldecito con agua caliente unas ramitas, algunas ponen manzanilla,
semilla, otras ponen artemisa, incluso algunas ponen ruda, y lo que hacen esas plantas es que empiezan a evaporar sus propiedades y una se sienta en el baldecito, pues es un balde que no me vaya a quebrar con una sentada encima porque sería un desastre total. Pero entonces eso empieza como a sacarle el frío del cuerpo y a meterle un calor con unos vapores, con unas propiedades de unas plantas que nos van a ayudar a ese ciclo. Entonces durante esa época es mejor procurarle calor al cuerpo. Y la otra pregunta, lo otro que me contaste, sí, me parece muy chévere que estemos tanto mujeres como hombres en este taller porque es una información muy importante para todo tipo de públicos, porque es importante que lo conozcamos, porque es importante que dialoguemos sobre eso, para que también empecemos a normalizar esa información, para que no nos sea tan extraño, para que no sea la cosa rarita que pasa. Entonces sí, es muy importante. Si alguien más tiene una pregunta, nos la pueden ir dejando por el chat o nos pueden contar. Vamos a continuar por aquí. Vamos a hacer una pequeña actividad para ver qué tanto nos acordamos de lo que pasó. Entonces, si tienen de nuevo un celular o un dispositivo con cámara a la mano, pueden escanear este QR. Si no, les vamos a enviar un link por el chat donde lo van a abrir y nos va a llevar a una plataforma que se llama WordWall. Entonces, aquí el QR les voy a mostrar qué aparece cuando abrimos WordWall. Nos va a aparecer esto, ¿cierto? Y le vamos a dar ahí en el centro donde dice iniciar. Cuando le damos iniciar, pues eso tiene volumen, una musiquita. Pero entonces vamos a ir ubicando así con el cursor donde creemos que va, ¿cierto? Yo estoy poniendo aquí a la Luca. Entonces, donde cada quien, según lo que escuchó, crea, va a poner esas respuestas en cada fase. Vamos a tener un tiempito de unos 5 minuticos para que resolvamos eso. Cuando terminen, le dan enviar respuestas en este botoncito y ya eso solito les califica, les muestra cuáles estuvieron buenas, cuáles estuvieron malas y después nos va a mostrar más o menos una estadística. Entonces, listo, tenemos 5 minuticos para hacer eso. Les voy a proyectar el QR para que lo tengan ahí y listo. Lo vamos a resolver entre todos, ¿cierto? Me van contando qué pongo. Pueden abrir el micrófono y me dicen. Entonces, lo vamos a hacer. En la fase folicular, ¿cuáles pongo en la fase folicular? O cualquiera que me digan que yo sé que tal cuadrito va en tal fase, me pueden decir y lo vamos poniendo a ver cómo nos va entre todos. Bueno, Laura nos dice que bolsas de calor en la fase menstrual. A ver, bolsas térmicas en la fase menstrual. ¿Qué más? En la fase folicular, ejercicios de estiramiento. La fase folicular. ¿Qué más ponemos por ahí? Que se acuerden. En la fase de ovulación, planeación. Ahí. Planeación de proyectos. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahí. En la elaboración de conclusiones en la fase folicular. Elaboración de conclusiones en la fase folicular. El tiempo de descanso en la fase menstrual. ¿Qué más nos falta por ahí? Nos falta por ubicar estas tres. A ver dónde van. Ejercicios HIIT en la ovulación. Faltan 2. A ver dónde van. Pues ya en donde tendrían que ir, ¿cierto? Ya no tenemos más oportunidad. A ver, miremos cómo nos fue. Muy bien.
Nos fue muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nos quieren contar cómo les pareció el taller? En este QR nos lo pueden escanear y nos cuentan su experiencia, qué comentarios tienen, qué opiniones. Y también lo pueden hacer por el chat o pueden abrir el micrófono. Bueno, la pregunta de Yanni de cómo descargar, que como llegó tarde puede descargar el video, se les enviará la grabación a sus correos para que puedan ver todo el taller completo. Igual también pues tendrán como el material para que lo puedan ver desde sus casas y puedan repetir la información si no les quedó muy claro, o si tienen alguna pregunta, pues también mis datos de contacto están aquí, ya les voy a mostrar, este es mi correo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir y yo desde lo que pueda y desde mis conocimientos les puedo ayudar, pues con mucho gusto les responderé. Mi correo es juliana.garciaG@udea.edu.co. Les agradezco mucho por unirse a este taller, de verdad me siento muy agradecida de poder contar con ustedes, de poder conversar en este espacio, fue muy agradable, muchas gracias de nuevo, espero vernos pronto en otro taller y que podamos aprender. Súper, no, yo me uno a los agradecimientos, Juli, de todas las personas que nos escriben. Muchas gracias por haber compartido este taller, muy ameno. Aprendí yo también mucho, cuáles, por ejemplo, allí comparto la opinión que nos decía una compañera sobre las diferentes fases que atraviesa todo el ciclo menstrual. También logramos conversar algunos de los mitos que yo creo que es importante que dejemos atrás y nos inventemos un poquito más de ciencia y de que consultemos sobre cuando tengamos alguna pregunta. Entonces, no, muchas gracias, Juli, muchas gracias a todos por haber participado de este bello encuentro y no recordarles la estrategia Rota lo que sabe, que son los segundos martes de cada mes a las 4 de la tarde. Estar muy atento de nuestras redes sociales, desde Facebook y @educación virtual. También nos pueden encontrar en Instagram y @educación virtual o así somos. Y bueno, estar muy atentos ahí de nuestra programación. Y bueno, nos vemos hasta una próxima ocasión y un hasta luego. Muchas gracias a todos.